si se va a diferir a lo largo de la vida útil, o incluso en casos extremos podemos llegar a ver sistemas que permiten el cómputo al finalizar la vida útil, o al desafectar o dar de baja el bien. Eso también podría ocurrir, ¿no? Lo que sí, si se adopta la forma consumo, es favorable, o podríamos decir que es friendly, es amistosa con la inversión, ¿eh? Favorece la inversión. El Bueno, impuesto al valor agregado. Entonces, este es el caso argentino, pensé ¿no? que habíamos La forma por ahí consumo es el con los caso de argentino. Campana, La forma estuvimos producto, viendo esto, que ya habíamos visto los modos de determinación de bases, no permite la deducción del crédito fiscal. No hay crédito fiscal computable. La diferencia con el forma consumo es un beneficio fiscal, por lo menos inicial, porque al no poder evacuar crédito fiscal, esa compra, queda la recaudación a favor del fisco. No tenemos crédito contra el fisco. Acá se graba el consumo privado y la inversión. En el caso anterior se grababa solamente el consumo privado. Pero el aspecto negativo es que no alienta la renovación de los bienes de capital, la compra de estos bienes. Se va a provocar, como se lo tiene que reconocer a costo. Ustedes ya vieron los cuadros de la semana pasada. ¿Qué pasa cuando el impuesto se tiene que resignar y reconocerlo en el costo? En el mejor de los casos va a haber un efecto acumulación, y en el peor de los casos va a haber un efecto piramidación, porque se va seguramente a agregar eh, márgenes de utilidad, o bien, como es en este caso, se va a agregar el margen de utilidad sobre el cargo amortizable, amortización en cada periodo, pero ese cargo amortizable está calculado sobre un valor de origen amortizable compuesto por costo puro más impuesto, ¿no? Al final de cuentas es eso. Por supuesto, nos deja en una desventaja competitiva y comparativa, porque nosotros vamos a tener un costo por absorción de amortización de bienes de uso que está distorsionado con un aspecto impositivo. Y no es amigable a la inversión en bienes de capital, como ya dijimos, ¿no? Eh, Acá, en el caso nuestro, podremos llegar a ver algún ejemplo con los automóviles. Después tenemos la forma ingreso, donde hay distintos sistemas para permitir deducir el gravamen, que un poco ya los mencionamos recién, ¿no? En cuotas anuales, acompañando la vida útil, o porcentajes fijos, anuales también, último mes del periodo fiscal, o en el momento de alta, que es lo que, por ejemplo, admite el caso argentino. Bueno, ¿qué más podemos decir del IVA? Eh, Algunas ventajas y desventajas o críticas. Bueno, respecto al caso argentino, la ley de IVA argentina, bueno, se han tomado los recaudos para dar tratamiento a los bienes de capital. Dicho sea de paso, y para agregar, porque no está acá en este pizarrón, este borrador, es que la ley, además, lo que pasa es que después lo vamos a ver en la ley, a comentar la ley, si se produce saldo sostenido o recurrente por inversión en bienes de capital, la ley permite, por un caso excepcional, y siempre que se adecúen a todos los requisitos del artículo de la ley, del 24 agregado a continuación, darle el carácter de libre disponibilidad y solicitar el reintegro, devolución o utilización inmediata de los saldos sostenidos que provengan de la inversión en bienes de capital. Cosa que escaparía un poco al tratamiento normal de los créditos fiscales por ese tipo de adquisiciones, porque al final es un saldo técnico, pero bueno, me estoy adelantando demasiado.
porque esos son los diferentes saldos que tiene la declaración jurada. Pero bueno, la ventaja del IVA es sin duda haber atenuado, haber atacado el problema de la acumulación, o sea que no va a acumularse el impuesto, por lo tanto va a ser neutro o no va a permitir favorecer eh, situaciones de integración vertical, si es que alguna empresa lo pudiera hacer, respecto de la circulación de bienes y servicios que tienen que pasar por diferentes etapas o fases en manos de diferentes agentes económicos, que no es el mismo. La integración vertical, recordemos, está todo el ciclo, producción primaria, secundaria y terciaria en cabeza del mismo sujeto, entonces todo se convierte en una sola fase y, bueno, no hay muchos ejemplos. Acá yo les hablé alguna vez, creo que de algodonera Flandria, en alguna medida, ¿no? Eh, Así que ahí tendríamos la neutralidad. Lo que sí tiene un problema es que en la mayoría de los casos, en general, el impuesto se va a apoyar sobre el criterio del devengado para reconocer las obligaciones tributarias. Algunos casos de excepción va por percibido, por lo tanto, acá suele haber un esfuerzo financiero por parte del contribuyente, donde me agarra el vencimiento de la declaración jurada cuando todavía tengo cuentas a cobrar. Y dependiendo la época o la etapa donde prevalecen o retroceden los regímenes de recaudación, las retenciones, las percepciones, esta situación se agrava en mayor o menor medida. Se agrava para cumplir con el saldo de la declaración jurada, pero en realidad siempre que estamos sometidos a retenciones o percepciones, aunque sea dosificado, el esfuerzo financiero existió. Es más, por ejemplo, en estos momentos que hay como una especie de tendencia a retroceder con los regímenes de retención y percepción, la justificación de eso es justamente la de permitir darle más liquidez a los agentes, a los contribuyentes, que en el convencimiento de que los regímenes de recaudación anticipados, retenciones y percepciones, le quitan caja eh, a los contribuyentes. Bueno, pero después viene el vencimiento y hay que cumplir con un mayor saldo, ¿no? Eh, bueno, la eficiencia recaudatoria, bueno, sí, es interesante. Recordemos que acá una de las cuestiones interesantes que tiene el impuesto al convertir el impuesto trasladado de la fase anterior como un crédito fiscal, em, se genera un control bastante interesante por oposición de intereses, porque el de la etapa 2 está interesado en recibir los comprobantes del impuesto de la etapa 1, el de la 3 de la 2, porque es crédito que él necesita utilizar, o sea que de ese sentido es interesante, pero la eficiencia recaudatoria sobre todo recae en que si arrancamos de la pirámide del proceso de circulación de bienes y servicios, agarramos el proceso en manos de pocos agentes económicos en número, donde se los puede fiscalizar bien y además la recaudación, el proceso de recaudación ya se inicia con una brecha de tiempo que puede ser más o menos importante, depende de la velocidad de circulación de esos bienes y servicios, hasta el momento donde se supone que debe llegar el destinatario fiscal de este gravamen, que es el consumidor final. Mientras que la primera declaración jurada, con la primera recaudación del impuesto, aparece en el productor primario, después el secundario, el terciario, hasta que llega al consumidor final, se ha producido una línea de tiempo donde el fisco se vio beneficiado con una recaudación anticipada que luego va en cascada o traslación hasta el destinatario tributario final, que es el apetecido o el buscado, que es el consumidor final, ¿no? Este, Hasta que se llega al comercio minorista. Bueno, después en el medio también tenemos, como decíamos recién, todos los regímenes de recaudación. Cuando hablo de regímenes de recaudación, me refiero a las retenciones y percepciones.
La fiscalización centrada o concentrada al inicio del proceso, ¿no? Bueno, el control por oposición ya lo hemos visto, ya lo comentamos. Salvo la etapa minorista, por supuesto, ¿no? El minorista es la parte más crítica, ¿no? de estos gravámenes. No solamente, la recaudación no solamente favorece al propio impuesto, porque un buen diseño de este gravamen, de alguna manera, garantiza que se exteriorice oportunamente elementos que componen los rubros determinativos del impuesto a la ganancia, por ejemplo, ¿no? Y otros gravámenes también. No puede haber inconsistencias entre las compras y las ventas declaradas en IVA respecto de las que luego se conforman en la declaración jurada de ganancia y las que se conforman en la declaración jurada de ingresos brutos y las que se conforman, por ejemplo,